Roseland. Para dar una pista, Rosebud es la palabra más misteriosa en la historia del cine. Sale en la película Ciudadano Kane. Ahí lo dejo. Bueno, queridos científicos y científicas, hemos estado en nuestro laboratorio la tarde de ayer, el rato de la mañana de hoy, y hemos estado experimentando pues una serie de estrategias, tecnologías didácticas que seguramente pues vamos a aplicar en nuestras aulas, vamos a emocionar a nuestros alumnos y alumnas para producir un aprendizaje pues, muy significativo, ¿no? Un aprendizaje con éxito. Bueno, pues ahora nos toca aumentar los conocimientos sobre neuroeducación. Ya sabéis que es un enfoque que une la neurociencia, la psicología y la pedagogía. Para ello pues tenemos a un experto en neuroeducación, que es Jesús Guillén. Buenos días, Jesús. ¿Quién nos va a ayudar? Pues él nos va a ayudar a acercar la ciencia al aula, como él me decía antes, que lo entiende así, ¿no? Acercar la ciencia al aula. ¿Qué aprender y cómo aprender? ¿No? Me comentaba. Jesús pues es astrofísico, ha sido profesor de secundaria y, como dice en su página web, le encanta divulgar la ciencia. En los últimos años se dedica a la investigación de las aplicaciones educativas de las ciencias cognitivas. Bueno, él comparte mucha de esta información, la comparte en su blog, es un blog pionero sobre neuroeducación y se llama Escuela con Cerebro. Actualmente es profesor en el posgrado semipresencial Neuroeducación, aprender con todo nuestro potencial, organizado por el ICE de la Universidad de Barcelona y del Máster de Neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es autor de Neuroeducación en el aula, de la teoría a la práctica, y coautor de Neuromitos en educación, el aprendizaje desde la neurociencia. Son libros que nos han ayudado mucho y hemos utilizado mucho para diseñar pues, estas jornadas pedagógicas. Bueno, ofrece muchas ponencias y me comentaba que este año parece que muchas más sobre la neuroeducación, muchos cursos, jornadas, encuentros, jornadas como esta. Y tiene muchísimo trabajo, me comentaba lo interesante que está haciendo ahora con el tema de la investigación, que él ahora también nos va a señalar. Así que le quiero dar las gracias, os va a encantar. Yo en el ratito que he estado con él tomando un café, una persona encantadora, comunica bueno, con una gran capacidad de innovar, de crear, y fabuloso. Seguro que nos va a emocionar. ¿Por qué el cerebro necesita emocionarse para aprender? Bueno, como decía él, nosotros ya estamos emocionados desde ayer, vamos a emocionarnos más, y es que la emoción es el hilo conductor de todo lo que hacemos, de todo lo que aprendemos. Así que Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Lola, gracias Carmen, gracias doctor Arjona, Alcep Antequera y gracias a todas vosotras y vosotros, porque siempre decimos que sois los protagonistas del proceso de transformación y mejora de la educación, porque queremos mejorar la educación para mejorar la sociedad. Ese es el gran reto. Y estos minutos, ¿qué queremos compartir? Cuestiones relacionadas, como decía antes Lola, con eso que llamamos neuroeducación, enfoque integrador transdisciplinar,
en el que confluyen los conocimientos suministrados de la ciencia, psicología, pedagogía. El objetivo es claro: mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje basándonos en lo que vamos sabiendo sobre el funcionamiento del cerebro. Nos gusta decir, neuroeducación es acercar la ciencia al aula para que los profesores o en general los educadores sepamos qué es lo que funciona, importante, pero también por qué funciona. Evidencias empíricas y aplicaciones prácticas en el aula. Es el reto esta mañana. ¿Os parece bien? Sí, pues empezamos. Pero antes de empezar, para que veáis que está cambiando la educación, está cambiando en Antequera, en Barcelona, en Madrid, hasta en las universidades más prestigiosas del mundo. En Harvard, en el MIT. ¿Os suena el MIT? Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los, entre comillas, mejores profesores, los mejores estudiantes. Y fijaros, un grupo de investigación fantástico estaba probando un aparatito que mide lo que se llama la actividad electrodérmica. Correlaciona con aspectos emocionales, atencionales. Y le colocaron el aparatito a un estudiante del prestigioso MIT. Lo llevaba las 24 horas del día, también cuando estaba en clase. En el MIT, escuchando al prestigioso profesor. ¿Y qué vieron los investigadores? Pues esto es lo que vieron. Cuando estaba en clase, en el MIT, la actividad electrodérmica del estudiante era bajita. Muy parecida a la que mostraba cuando estaba tumbado en el sofá de su casa viendo tranquilamente un programa de televisión americano. Sin embargo, cuando estaba en el laboratorio realizando un proyecto personal o cooperando con otros estudiantes, la actividad electrodérmica subía mucho. Efectivamente, a los que están infectados por la aplicación fantasma no les gusta este estudio. No tiene relevancia estadística. Pero si esto pasa en el MIR, ¿qué no pasa en mi barrio? ¿Qué te sugiere este estudio? ¿Qué te sugiere? Venga, ¿qué te sugiere? Vamos a participar, ¿no? Porque nos gusta decir a los chavales, tenéis que participar, ¿y nosotros participamos? Sí, ¿no? Venga, ¿qué te sugiere este estudio? La clase era un rollo. Genial, ¿qué más? ¿La clase era pasiva? ¿En el MIT? ¿Qué más? Fantástico. Que se aprende con otros. Se aprende con otros, interesante. ¿Qué más? No había implicación. No le interesaba el tema. No estaba emocionado. No estaba emocionada, y eso pasa en el MIT. ¡Wow! Me voy a llevar el sofá a mi clase. ¡Fantástico! ¡Llevar el sofá! Que se lo llevara. Y la actividad electrodérmica seguiría siendo, ¿eh? Bueno, no tiene relevancia estadística, es verdad, pero nos hace mucha gracia este estudio. Y empezamos con una historia. Al cerebro le encantan las buenas historias. Vamos a contar una historia, pero con una condición. Tenéis que escuchar la historia con los ojos cerrados. ¿Aceptáis el reto? Sí. Pues venga. Se respira bien. ¿Puedes estar en silencio? Empezamos la historia. Un investigador, Álvaro Pascual Leone, un neurocientífico español que trabaja en Harvard. ¿Visualizas Harvard? Imagínate. Estaba haciendo unos experimentos y puso a los participantes del experimento, les enseñó a tocar una pieza musical, el piano. ¿Visualizas el movimiento de los dedos, cómo tocaban el piano? Después analizó sus cerebros. ¿Y qué vio Pascual Leone? Que en pocos días de entrenamiento, la región motora asociada al movimiento de los dedos, ¿te la imaginas? Crecía mucho. No solo eso. Cogió a otro grupo de participantes en el experimento y no les hacía tocar la pieza, tocar el piano, sino imaginar que la tocaban. ¿Te imaginas cómo imaginaban los participantes? ¿Y qué vio Pascual Leone? Que también en ese caso la región motora asociada al movimiento de los dedos, mira cómo se mueven, también crecía. ¡Fantástico! Puedes abrir los ojos. Mira, en el laboratorio, el lunes, los que aprendían a tocar la pieza musical, el viernes, la región motora. ¡Fantástico!
Volvían el lunes y había decrecido. Al principio los investigadores dicen, no puede ser. El viernes. Está claro que no creció indefinidamente en la eficiencia a nivel neuronal. Pero fijaros, los que visualizaban, los que imaginaban la pieza. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto. Los que visualizaban la pieza, los que la imaginaban. Genial. La imaginación. La gran olvidada en educación. ¿Sí? Empiezo. Visualiza, imagina que eres estudiante de primaria. No eres adulta o adulto. Estás en un centro de primaria. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? ¿Sí? ¿Qué dicen los chavales de primaria? ¡Me está pegando! Exigista existencial, a salir al adulto. Muy bien. ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Genial! Nos trasladamos a una escuela de primaria en Estados Unidos, que están trabajando un programa que se llama Tools of the Mind. Yo soy la profesora Jacqueline. ¿La visualizas? Muy bien. Comienza la clase con una dinámica, chavales. Os voy a dar 4 instrucciones. Tenéis que recordarlas. Cada una de las instrucciones lleva asociado, pues, un movimiento, un gesto. Cuando digamos tal cual. Las 4 instrucciones son las siguientes. Cuando digamos círculo, haces un corazoncito con la cabeza. Cuando digamos cuadrado, chocas la mano con la persona que tienes al lado, a un lado y a otro. Pim, pam. Rapidito, ¿eh? Cuando digamos triángulo, vas a decir, me siento bien. Y cuando digamos rombo, vas a hacer el trenecito. ¿Sabes lo que es el trenecito, no? El trenecito se mueve, se desplaza. ¿Cómo se desplaza? Se desplaza. Pero no se preocupe. El trenecito va bien. Muy bien. ¿Están claras las 4 instrucciones? ¿Están claras? Cuadrado. Círculo. Triángulo. Cuadrado. Rombo. Cambiamos las instrucciones. ¡No! Ese es el comentario típico del adulto. El estudiante de primaria. ¡Correcto! Sois estudiantes de primaria. Cuando digamos cuadrado, trenecito. Cuando digamos círculo, pim, pam. Cuando digamos triángulo, corazoncito. No me miréis porque no os voy a guiar, ¿eh? Y cuando digamos rombo, me siento bien. Círculo. Sino que cuando se activan regiones del sistema de recompensa cerebral, mejora la información con el hipocampo, esa región del cerebro que interviene en los procesos de memoria y aprendizaje. Es decir, que aprendemos desde el nacimiento a través de lo que nos motiva. Fantástico.
Pero, claro, jugamos, el juego es necesario para el aprendizaje. Pero puede tener un jugo específico. ¿Qué pasa con el juego cuando se integra ya a mayor escala? Este ejemplo es fantástico, lo conocéis todos, ¿no? Ese profesor que se inventa esa historia de cómics en la que para sobrevivir hay que conocer el territorio y los estudiantes van aprendiendo geografía mientras van participando en esa historia de cómics. Pero claro, hay mucho jugo ahí. Porque el profesor se planteó, ¿por qué quiero gamificar esta unidad didáctica? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Fantástico, lo básico. Creó una historia en la que se sentía cómodo, la historia de zombies. Y luego se planteaba preguntas. La historia. ¿Participarán los estudiantes en primera persona, en tercera persona? ¿Cooperarán, no cooperarán? ¿Pueden cambiar la historia? Luego ya integraba las mecánicas típicas del juego, las enseguidas, los valles, los rankings, lo que quieras, los puntos. Pero gamificar es mucho más que una historia de puntos. ¡Fantástico! Breve recorrido por el cerebro, en parejas. Medio minuto para analizar qué es lo que estás viendo. Te está mirando una persona. Te está mirando, ¿eh? Se analiza su cerebro. No hay soluciones únicas. En la escuela predominan las soluciones únicas, pero cuando tenemos que resolver un problema en la vida real hay múltiples formas de resolverlo. Todas las aportaciones son válidas. Con la persona o el trío que tienes al lado, medio minuto para analizar qué es lo que estás viendo. Venga, medio minuto. Siempre nos quejamos por lo mismo tiempo, prisas para todo. Pero lo aprovechamos, venga. ¿Alguna pareja que aporte? ¿Qué habéis visto? A una zona no le importa nada, fantástico. Una parte mucho más desarrollada. Genial, gracias. La parte emocional, ¿qué pasa con la parte emocional? Genial, activación de algo. ¿Qué más? Fantástico, está haciendo algo en una parte y con el resto no está haciendo nada. Genial, ¿qué más? Oye, desplazamos. ¡José Luis! ¿Puede ser que le han amputado una parte del cerebro? Luis es potente, es drástico. Genial, ¿qué más? Un chico creativo, ¿eh? ¿Qué más? Una placa. ¿Una placa? ¿Quién pone una placa? Que no tapa, que no se ve porque tiene una placa. Algo metálico. Que la máquina A la oscuridad. No te ha miedo la oscuridad. Fantástico. Es una niña de 5 años a la que le extirparon prácticamente todo el hemisferio izquierdo. La oscuridad es que no hay hemisferio izquierdo. Y habéis escuchado muchas veces decir que el hemisferio izquierdo es el responsable del lenguaje. Pues esta chavala con 10 años hablaba 2 lenguas, holandés y turco. ¿Por qué pasó eso? Porque el cerebro, ¿cómo es? Fantástico. Fantástico, está cambiando continuamente. Vuestro cerebro será diferente también el mío después de esta charla. Esperemos que mejor. Está reorganizándose continuamente a nivel funcional y estructural. Y eso tiene implicaciones educativas. ¿O no? Sí. Porque debemos esperar la mejora de todos nuestros estudiantes, de todos. Un concepto súper importante. ¿Quién conoce esto de la mentalidad de crecimiento? Levante el brazo. Fantástico, felicidades. Porque creemos que es súper potente, ¿sí o no? ¿Por qué es súper potente? Karen de Wick, porque dice que potencia, pues, te crees que puedes y pues no. Los estudiantes que tienen mentalidad de crecimiento creen que pueden mejorar sus capacidades a través del esfuerzo. Fantástico.
Y las investigadoras, ¿qué vieron? Que eso correlaciona con el rendimiento académico. Genial. Son estudiantes más perseverantes. Ante un reto más complicado no se vienen abajo, son más resilientes. Los otros, los de mentalidad fija, creen que están condicionados por la genética. El que es listo y el que no es listo no es listo. Y ante un reto más complicado se vienen más fácilmente abajo. La pregunta que nos planteamos, ¿qué podemos hacer para fomentar esta mentalidad de crecimiento en el aula? Muy buenas ideas, sí, motivarlos. Lenguaje, el poder del lenguaje, efectivamente, tanto en el aula como en la familia. Las investigadoras vieron que cuando se les enseñaba cómo funciona su cerebro, que cambia, que es capaz de generar nuevas neuronas, de que la inteligencia es maleable, eso incidía a nivel motivacional. Generaba mentalidad de crecimiento, pero también vieron lo que dice la compañera, el poder del lenguaje. Qué bueno es elogiarles por el esfuerzo y no por la capacidad. Lo has hecho muy bien porque lo has trabajado bien, no porque eres listo, porque el listo es limitante, es una etiqueta. Y las etiquetas hacen y están haciendo mucho daño. Recuerdo un chaval de 8 años que me decía, a mí siempre se me dieron mal las matemáticas, menos mal que el cerebro es plástico. ¿Qué experiencias había vivido ese chaval? El poder del lenguaje, también cuando son pequeñitos en la familia se está viendo. Una mamá comentaba, la profesora ha dicho de mi hija, que tiene 5 años, que nunca irá a la universidad. Imagínate si eso llega a la chica. Esos son huellas que cuesta mucho erradicar. Y el poder del todavía. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Fantástico. Fantástico. Eso es mentalidad de crecimiento. Y esto está ligado a las investigaciones famosas del tal John Hattie, que ha analizado más de 1000 metaanálisis. Los metaanálisis son un conjunto de estudios. Y ha identificado 250 influencias que inciden sobre el rendimiento académico del alumnado, sobre el aprendizaje. Sin mirar la pantalla, que tampoco hay una información que se pueda traducir fácilmente. ¿Qué crees que es lo importante, lo que incide en el rendimiento académico del alumnado? Con tu experiencia. Como la motivación, ¿qué más? La alegría, ¿qué más? El ejemplo, ¿qué más? La autoestima. La colaboración. El autoconcepto, El autoconcepto, fantástico. Lo tendríamos que grabar, todo esto. La actitud. Fijaros las 3 más importantes que ha visto. La primera, las creencias del profesorado sobre la capacidad del estudiante. Si yo creo que tú no puedes, cuando te haga una pregunta te dejaré menos tiempo, tú captarás ese lenguaje no verbal y eso te perjudicará. ¿Perfecto? La segunda, se habla mucho de la cooperación entre los estudiantes, pero la compañera hablaba del ejemplo. Pues el que ha visto que es súper potente la cooperación entre el profesorado. ¿Cooperamos los profesores, los adultos? Sí. Los que van motivados, sí, pero luego te vas a Cooperar no es trabajar en equipo, hay un componente empático. No puede haber cooperación sin educación emocional. No hay vuelta de hoja. Y en el aula, la educación emocional siempre pasa de la formación del profesorado. La tercera, las creencias del estudiante sobre su propia capacidad. Si él cree que no puede, no puede. Condicionada por experiencias previas negativas. ¡Wow! El lenguaje, nuestras actitudes, nuestra mirada, somos importantes. ¿Y cómo es nuestro cerebro también? Interpreta esta historia. ¿Hace falta ponerla otra vez? ¿Verdad que no hace falta? Venga, aquí nos interpreta la historia que ha visto ella o él. Cada uno ha visto una historia diferente. Acoso. Venga. Acoso. Una historia de acoso. ¿Algo más? Fantástico. El compañero ha visto una historia de acoso. ¿Qué más? Una historia de amistad, has visto tú, ¿no? ¿Qué más? Ayuda. De superación. Contagio. ¿De? Contagio. De contagio. ¿Qué más? Ayuda. Competitividad, sí. ¿Qué más? De exclusión. ¿Cómo? ¿El juego? Llamándose y escondiéndose en la casa. Claro, si es que se olvida el escondite. Claro que sí.
¿Qué más? A uno lo ha enganchado y al otro no ha sido. Claro, uno lo ha enganchado, otro lo ha enganchado, una historia de acoso, de persecución, de juego, Lo ha muy bien. enganchado, se ha Esto- enganchado positivamente. Bien, y estos sanos a nivel... nadie ha tomado nada. Un movimiento aleatorio de que hasta no se diga que les atribuimos aquí capacidades humanas, que sea acoso, que sea juego de pilla-pilla, que sea no sé qué, que sea no sé cuánto. Genial. Enhorabuena. No obstante, si hacemos esta pregunta aquí en Estados Unidos, en Alemania, no responde lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, aparte de ser plástico, es muy... Y aparte de eso, todas las historias estaban relacionadas con ¿qué? Relaciones, personas, cerebro, social. Este experimento lo tiene que conocer todo el mundo. Los experimentos fantásticos de Patricia Kuhl. Habían visto que los bebés en el primer semestre son capaces de diferenciar sonidos, fonemas de cualquier lengua. Diferentes los del chino mandarín que los del inglés, los del español. Pero ¿qué pasa en el segundo semestre, octavo, décimo mes? Que se especializan en los sonidos a los que están expuestos, salvo que estén en un entorno bilingüe. Que ahí ya empiezan a diferenciar los sonidos, los fonemas de las dos lenguas. Fantástico. Cogieron bebés, 10 meses, monolingües americanos. Y les enseñaron en 10 sesiones unas palabras, unos sonidos en chino mandarín. 3 condiciones experimentales diferentes. En la primera, en vivo y en directo, la profesora, en un entorno lúdico con otros bebés. En la segunda, veían un vídeo de la profesora, pronunciando las mismas palabras, lo mismo, ¿eh? Y la tercera condición, escuchaban grabación sonora a la profesora. ¿Qué vieron las investigadoras? Solo aprendían en una condición fonemas del chino mandarín esos bebés, pero solo en una. ¿En cuál? En vivo y en directo. Cerebro social. Esto en el aprendizaje inicial, que cada uno saque sus conclusiones. Fijaros, se ha analizado el cerebro de personas interactuando, por ejemplo, en el diálogo socrático clásico, profesor-estudiante. ¿Y qué han visto los investigadores? Que los estudiantes que son capaces de transferir a través de ese diálogo a otra situación de aprendizaje, lo que han aprendido, están sincronizados a nivel cerebral con el profesor, cosa que no pasa con los que no son capaces de transferir la situación. Increíble, sincronización a nivel cerebral, algo que también se ha visto con músicos de un mismo grupo. Claro, en la práctica, una necesidad de la cooperación, pero... ponnos algún ejemplo. Pues mira, ponemos este, nos encanta. Una profesora de eso. Dice que es imposible introducir una unidad didáctica a sus estudiantes sobre la Edad Media, porque según ella están desmotivados. Muchas veces, claro, están desmotivados para aprender lo que nosotros queremos que aprendan, no están desmotivados para aprender otras muchas cosas. Encontramos la solución. Sería otro estudiante de otra etapa diferente, también desmotivado, el que introduciría la unidad didáctica sobre la Edad Media. Ahí lo tenéis, Alejandro. Del bachillerato. Según él, un friki de la Edad Media. Y además trabajaba en un taller de forja, creando espadas, cofres, cascos, un montón de materiales. Y así se presentó en la clase de la ESO, con otro amigo suyo, también friki, con la espada, con el cofre, con los cascos. Estuvieron, no nos lo podíamos creer, 3 horas los chavales desmotivados escuchando historias, tocando materiales, viendo vídeos y no querían ir al patio. Motivación inicial. Pero no solo eso, sino que sirvió para iniciar un proyecto interdisciplinar en el que participaron desmotivados de la ESO y desmotivados del bachillerato, en los que analizaban, comparaban situaciones típicas de la Edad Media con lo que pasa actualmente. Fantástico, 1 mes y medio. Eso también es cooperación. ¡Qué bueno! ¿Qué veis ahí? Caras. ¿Hay alguna...? ¿Hay 2 iguales? ¿Sí? Fíjate bien. Se han elegido todas muy parecidas. No hay 2 iguales. Son todas diferentes. Así es nuestro cerebro. Aparte de ser plástico, de ser social, es único. No hay 2 cerebros iguales como no hay 2 rostros iguales. Y no solo eso, sino que cuando se analiza en el laboratorio el cerebro de las personas, que se observa que el 90% presenta anormalidades.
Es decir, que lo del cerebro normal es un mito. Lo que prevalece a nivel cerebral es la anormalidad. ¡Toma ya! ¿Y esto se tiene en cuenta en el aula? Hombre, enseñándoles siempre de la misma forma a todos, evaluándolos siempre de la misma forma, va a ser un poco complicado. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues mira, las investigaciones te dicen que hay algunos proyectos que inciden de forma específica sobre el aprendizaje. Los mejores proyectos. Ahí los tienes, los mejores proyectos. ¿Te suenan? Estos son los buenos proyectos. Los proyectos APS. ¿Quién nos cuenta un proyecto APS? ¿Aprendizaje de servicio? ¿Aprender haciendo un servicio a la comunidad? ¿En qué consiste? Un ejemplo. El puerto social. ¿Qué más? Ahí tenéis ejemplos fantásticos. Los chavales están estudiando biología, realizando una campaña de concienciación sobre la necesidad de las transfusiones sanguíneas en el hospital de la zona. Genial. Se vincula el aprendizaje a la realidad. No solo eso, sino que participan en el proceso estudiantes de distintas etapas, profesores de distintas etapas. Se le invita a las familias en la celebración de los proyectos. Las entidades sociales. No hay mejor estrategia neuroeducativa que los proyectos de aprendizaje-servicio. En la universidad estamos haciendo ahora un proyecto en el que estudiantes de primaria, corrigen, evalúan a los universitarios de educación. ¡Fantástico! ¡Genial! Esto también es cooperación. ¿Sacan buena nota? Mucho más amplio. Las dos cosas. Evalúan el proceso y también los califican, ¿eh? ¿Cómo salen estos resultados, tanto de evaluación como de... Bueno, lo principal es el aprendizaje. Es disfrutar del proceso. La teoría, esta es la teoría. Luego, si quieres ya, en la comida te comentamos nuestras experiencias prácticas, cómo las hemos evaluado nosotros. Queremos que los chavales se lo pasen bien, pero que como consecuencia de eso, aprendan. Aprendan lo que nosotros identificamos que es importante. Pero, las prioridades. A ver, ¿cuántos grupos? Siempre los profesores nos quejamos. ¿Cuántos estudiantes? Es imposible hacer clase con tantos estudiantes. Lo tenemos claro, 2 grupos. Este es el grupo dopamina. Y a partir de aquí, a partir de Carmen, hasta el final, el grupo serotonina. El grupo dopamina es motivación. Me siento bien. ¿Me siento bien? Me he pasado 3 pueblos porque, claro, motivación, sentirse bien, y ahora llega el grupo serotonina. ¿Y qué pasa? ¿El grupo serotonina no se siente bien? ¿El grupo serotonina? Sí. Fantástico. Ya sé que se han pasado millones de cosas buenas hoy. Vamos a ir pasando de representante del grupo dopamina a representante del grupo serotonina. Vas a decir una cosa buena que te ha pasado a ti hoy. Eres el elegido, estas son cosas de la vida. Y cuando digas la cosa buena... Ay, perdón, que soy muy pasional, ¿eh? Cuando digas, lanzas la pelota y un representante del grupo serotonina dirá una cosa buena que le haya pasado. ¿Aceptas el reto? ¡Ay, fantástico! La mejor educativa está garantizada, ¿eh? Venga. Una cosa, es una cosa buena que te ha pasado. No, espérate con el día, ¿no? Sí. Compartir el día con todos. ¡Genial! Venga. Hoy. Venga, actividad. Venga, cachete, chiquilla. Aprender sobre cómo incluir los juegos en el aula. ¿Eso te ha gustado hoy? Sí. Genial. ¡Date fuerte! ¡Date más fuerte, que hay compañeros ahí al final! Venga, la pelotita. Que este proceso es imparable.
Que ha marcado la primera esta mañana. ¡Genial! Tomar el sol a la salida porque éramos un poco ruidosos. ¡Genial! Yo que he aprendido muchas aplicaciones informáticas nuevas. ¡Lánzala bien fuerte que tenemos compañeros al final también! ¡Carlos, ven aquí, ven, Carlos! Que me he reencontrado con mis compañeros de clase. Belén, no me hables a mí, habla del resto de compañeros, ¿eh? Belén, no saluda. El componente social aparece casi siempre. ¿Cómo te sientes ahora? Muy bien, muy feliz. ¿Y por qué te sientes feliz? Porque estoy a gusto con vosotros. ¿Has escuchado los comentarios de los compañeros? ¿Te han hecho sentirte bien o sentirte mal? Bien, ¿Por qué? porque son cosas positivas. ¿Y si los comentarios hubieran sido sobre cosas malas que les han pasado? Pues te contaminas tú también. Ah, interesante. Contagio emocional, que puede ser positivo o negativo. No estamos hablando como algunos nos dicen, el happy flower. No. Todas son emociones. Todas son emociones. Otra cuestión es que, bueno, algunas nos pueden hacer sentir mal en alguna situación. No queremos erradicarlas, lo cual es imposible, sino aprender a gestionarlas. Pero todas son emociones. La ira te puede suministrar información de por qué ese niño se siente tan... Fantástico, gracias. Nos vamos al laboratorio. ¿Qué pasa cuando se analiza el cerebro de personas? Os podéis sentar si queréis, si no, se piense. Nos vamos al laboratorio. Se muestran a los participantes imágenes que corresponden a contextos emocionales positivos y contextos emocionales negativos. Contexto emocional positivo, una persona, ¿cómo? Alegre, sonriendo. Y un contexto emocional negativo, una persona triste, llorando. Se le pide a los participantes que en las dos situaciones intenten recordar una información y luego se analiza sus cerebros. ¿Qué observan los investigadores? Ante contextos emocionales negativos se activa la amígdala. ¿Qué es la amígdala? Un sensor, un detector de problemas, procesamiento emocional, especialmente de esas situaciones. Pero ante contextos emocionales positivos se activan zonas asociadas al hipocampo, una región del cerebro que interviene en los procesos de memoria y aprendizaje. Y no solo eso, sino que los participantes recuerdan mejor la información. Genial. ¿Qué te sugiere esta investigación? Bueno, a ver. Que se recuerda lo que emociona. Me tenía que haber traído el patín, ¿verdad? ¿Qué hay que tener? ¡Seguridad! ¡Fantástico! ¡A fondo! Favorecer los contextos educativos positivos. Os ha quedado claro, ¿no? Vamos bien, ¿eh? ¿Qué más? Fantástico, la importancia de los climas emocionales positivos en el aula. ¿Pero qué significa un clima emocional positivo? Que no tengamos miedo a equivocarnos, también nos equivocamos nosotros, que las expectativas sean positivas, tanto del profesorado como del alumnado. Fantástico. Que sean protagonistas activos del aprendizaje, que cooperen. Genial. La importancia de los programas de educación emocional, no podemos separar lo emocional de lo cognitivo. Fijaros, cuando se analizan los programas de educación emocional en todas las etapas educativas, ¿qué ven los investigadores? Pues que se mejoran competencias emocionales básicas en los tiempos actuales. Por ejemplo, empatía, ¿qué más? Autoestima. Autoestima, ¿qué más? Asertividad. Habilidades sociales, autoconciencia, autoconcepto, autorregulación, resiliencia, súper importante, resiliencia. Pero no solo eso, sino que observan los investigadores que hay una incidencia positiva en el rendimiento académico. Un 11% en promedio en este metaanálisis. 203 escuelas participaron de todas las etapas educativas. No podemos separar lo emocional de lo cognitivo. Estamos empeñados en que los adolescentes
Reciban información, campaña contra no sé qué, contra no sé cuántos. El cerebro adolescente en esa época de reorganización tremenda no está para tanta información, está para autorregulación. Y eso se entrena mediante estos programas. Pero requiere tiempo. Y como dice el maestro Mora, las emociones sirven para facilitar otro factor crítico en el proceso de aprendizaje, que es la... Si yo no estoy... No puedo aprender, si no estoy atento. ¿Y vosotros estáis atentos? Vamos a comprobarlo. Venga, motivación extrínseca va a dar premio a quien acierte esto. Hay que focalizar la atención. Está en inglés, pero lo traducimos muy rápidamente. La cuestión es la siguiente. Vais a ver a chicas saltando la comba. Tenéis que contar el número de saltos preciso de las chicas con peto verde. Al final se complica un poquito. ¿Por qué? Porque van a aparecer dos chicas de peto verde saltando a la vez. Tienes que contar la de uno y la de otro. Y dar el cómputo total. ¿No se me ha explicado bien? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Es la gravedad, va para hacia abajo en el momento que primero es un pie, luego viene el otro para. Es los dos contabilizan. ¿Empezamos? Aquí están, focalizando, ¿eh? Venga, a ver quién se lleva el premio. Primero lo explican, ¿eh? For this game, all you have to do is keep track of the number of times that either of the girls in green jumps. You'll know each time one of them lands a jump, like this. 1, 2, 3, 4, 5. As you can see, these jumpers are pretty quick on their feet. Pay attention to keep up. Empezamos, ¿eh? Whistle blows, start counting. Ready? Go. Ya veo que el profesor actual está muy contento. Y muy atento, sí, ¿eh? Alguien sonreía. A ver, no está relacionado con ninguna cuestión intelectual, pero que levante el brazo, ¿cuántos de vosotros podríais decirme, no miréis la pantalla, tramposos, de qué color era la pared del fondo? ¿No? ¿De qué color era? ¿Cuántos de vosotros creéis que era azul? ¿Verde? ¿Roja? Gracias. Cada uno opina una cosa diferente. ¿Cuántos de vosotros habéis visto la gallina gigante? ¿Y el resto? ¿No habéis visto la gallina gigante? ¿Cuántos de vosotros habéis visto algo más raro? ¿Algo más raro habéis visto? Levantad el brazo y nos lo contáis. Ha pasado otra cosa rara, entre comillas. Ha habido un momento... No hay excusas. Mentalidad de crecimiento.
había un momento en que las personas que estaban dando la coma se han cambiado. ¿Cuántos habéis visto eso? Se han cambiado las chicas. ¡Felicidades! Cada una ha contado una cosa diferente. El 70% no ha visto la gallina, el 90% no ha visto cómo se han cambiado las... Acuérdate de este vídeo cuando le digas al chaval, es que no estás atento. Asumimos que también la cosa es un poco complicada. ¿Lo ponemos otra vez? Con más información. Venga, siéntete bien ahora. Fíjate en el color de la pared. Azul, pero va a cambiar. Fíjate en las chicas que van dándole a la cuerda, camiseta negra, pero luego... Gallina gigante. ¡Cambia la chica! ¡Cambia el color de la pantalla! Genial. Felicidades. Es un recurso muy limitado. ¿Aplicaciones en el aula? Tenemos todos TDAH. Bueno, están los TDAH y luego estamos los megaactivos. ¿Tiene implicaciones pedagógicas? Sí, porque no podemos focalizar la atención durante periodos de tiempo prolongados. Hay mucha variabilidad, como pasa con el sueño, 10, 15 minutos, no sabemos. Pero sugiere que deberíamos fraccionar la clase en bloques, como dice el maestro Mora, mejor que 10 clases de 50 minutos, 50 de 10 minutos, pero con los parones correspondientes. ¿Para hacer qué? Bueno. Y hay un bloque inicial fantástico, que es el que despierta la curiosidad. Efecto de primacía, recordamos mejor la información del inicio, también la esencia del final. Los bloques iniciales y finales son súper importantes. Y en el inicio de las clases, ¿qué hacemos? Pasar lista, corregir los deberes que sabemos que no sirven para nada, cuando las investigaciones sugieren que eso importante debería tratarse en el inicio. No solo eso, sino que los investigadores que nos dicen que la atención no es un constructo único, que existen redes atencionales que activan diferentes regiones concretas del cerebro en las que intervienen neurotransmisores y hasta genes determinados. Hay una red de alerta, lo que suscita la curiosidad, lo que nos sorprende. Una red de orientación de foco variable, que en los primeros años es muy importante en la autorregulación. Es la responsable de que cuando el niño está llorando le dicen ¡mira ese pajarito! Foco variable y se calma. Pero el grado es muy importante porque sugiere que deberíamos movernos, cambiar el foco atencional, cambiar el tono de voz. Pero luego hay una atención que se va desarrollando con los años, que es súper importante, que es la atención ejecutiva. La que permite al estudiante estar concentrado en las tareas, inhibiendo estímulos irrelevantes, seguir el hilo de la explicación de la profesora. La pregunta que nos planteamos, esta atención ejecutiva que es tan importante, ¿cómo podemos hacer para optimizarla en el aula? ¿Mira? ¿Cambiando qué? ¿Cambiando qué? De actividad. De actividad. Venga. Y eso va a mejorar la atención. ¿Qué tipo de atención? ¿La ejecutiva, la de alerta? Vale, interesante. ¿Sorprendiendo cómo? ¿Atención de alerta o claro, tampoco, esto es fantástico, pero tampoco nos pasemos con las gallinas, porque a ver si nos vamos a estresar con tanta sorpresa. Poquito sí, pero... ¿Qué más? ¿Movimiento? Pero si están los chavales todo el rato sentados, ¿de qué me estás hablando? ¿No serás maestra de educación física? De música. ¿De música? ¿Y te gusta moverte? Ven, venga. La idea, ¿habéis con qué?
¿Habéis visto con qué ganas ha salido? Livia, vamos, ¿seguimos imaginando? No eres maestra de música, ahora eres maestra de educación física. Os ha suplantado. Ya sé que hay más de un maestro o profesor de educación física. Pero ya has salido con tanta ilusión. Muy bien, llegas a clase y los chavales están, no sé, agarrotados. Claro, ¿qué harías? ¿Qué hacemos? No, ¿qué hacemos? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bailamos. ¿Ah, sí? Expresión corporal. Venga, todo el mundo de pie. ¿Cómo? Más cosas. Que no me lo he preparado. Espontaneidad. Las clases hay que prepararlas y programarlas. Sí, sí. Vamos a la jipa. Jipa. Ya estoy en la jipa. Aquellos. Jipa. Vamos a la jipa. Jipa. Vamos a la jipa. Los que cantan se levantan y los que no cantan se sientan, ¿vale? Los que cantan se levantan, los que no cantan se sientan. Fondo norte y fondo sur, para que nos entendamos. Dopamina, serotonina. Ah, vale, perdona. Dopamina, 3 y jipa. Vamos a la jipa. Dopamina o serotonina. Vamos a la jipa. Serotonina. Jipa. Dopamina. Jipa. Vamos a la jipa. Jipa. Vamos a la jipa. Tiempo de estimación. En la escuela estamos acostumbrados al problema, solución única, tal. Aquí estamos estimando. ¿Estimación? ¿Cuánto tiempo hemos estado? Un minuto, ¿no? ¿Cuánto? ¿Quién ha dicho cuánto? Estamos conectados cuánticamente. Porque es que este estudio va sobre 4 minutos. Parones de 4 minutos. Para que los estudiantes, en este caso 9 a 11 años, hagan movimientos de cierta intensidad, se puedan mover, son suficientes para mejorar la concentración durante las tareas posteriores, para mejorar el desempeño ejecutivo. 4 minutos. Luego pides estrategias para mejorar la atención ejecutiva. Algunas son complicadas. Se ha visto que la atención ejecutiva mejora con programas donde los chavales van trabajando tareas de discriminación visual asociadas a la autorregulación. Pero fíjate, 4 minutitos de parones, así de fácil. El poder del ejercicio. Se segregan toda una serie de moléculas de proteínas, ese BDNF, asociado a procesos de plasticidad sináptica, mejores conexiones neuronales, neurogénesis, más neuronas, vascularización cerebral, más glucosa, sangre para mejorar el funcionamiento neuronal. Y se liberan neurotransmisores que intervienen en los procesos atencionales, atención ejecutiva, dopamina, serotonina. Fantástico. Y se mide el hipocampo de los chavales que tienen mejor capacidad cardiovascular, que hacen deporte. ¿Y qué observan los investigadores? Pues que efectivamente los que hacen deporte tienen un volumen del hipocampo más grande. Y hemos visto que el hipocampo interviene en los procesos de memoria y aprendizaje. El ejercicio. Estrategia fantástica para mejorar la atención. Pero las clases de educación física. Las investigaciones sugieren al inicio. Poco importante al final, al final. Bueno. ¿Qué veis ahí? La imagen de la izquierda. Una profesora de física enseñando un concepto de física vinculado al giro, momento angular. ¿Y qué está haciendo? Haciendo girar una rueda, el poder del cuerpo. Se activan regiones sensoriales y motrices vinculadas a las que intervienen en lo cognitivo. El descubridor de las neuronas espejo, ya como Ricciolati le gusta decir, el cerebro que actúa es el cerebro que comprende. Cognición corporizada. ¿Quieres un ejemplo fantástico de cognición corporizada?
este. Se había visto hace unos años que los chavales cuando están aprendiendo a leer, aprenden mejor no solo viendo las letras, escuchándolas, sino palpándolas, tocándolas, haciendo el gesto. ¿Y qué han visto los neurocientíficos? Pues que efectivamente el proceso del aprendizaje de la lectura es complejo. Hay una región occipitotemporal inicialmente programada para identificar rostros, objetos, y que se va especializando en la detección de letras. Pero en algún caso es complicado porque la B y la D son simétricas. Y esa es la razón por la que los pequeños, a veces sin ser disléxicos, escriben en el espejo. ¿Qué han visto los neurocientíficos? Que cuando hacemos el gesto de la letra dinámica, se activa una región de la corteza motora del cerebro asociada a esta ruta fonológica tan importante en el desarrollo inicial, en el aprendizaje inicial de la lectura, ya sea en chino mandarín, en francés o en español. Cerebro multisensorial. El cerebro aprende mejor integrando todos los canales. ¡Todos! Fantástico. El poder del cuerpo en el aprendizaje. ¿Te acuerdas lo que estabas haciendo cuando pasó esto? Sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Hace cuántos años? 16. O 17. 16. ¿Qué estabas haciendo? Jugando en tu casa con la Barbie. Fantástico. Y 2 semanas más tarde, ¿te acuerdas lo que estabas haciendo? ¿Por qué no? Sí, suposición, hipótesis. ¿Y por qué no te acuerdas? Y sí, lo que estabas haciendo en este momento. ¿Cómo? Fue impactante, interesante. Que levante el brazo aquel que sepa definirme. Todos habéis tenido buenos profesores en vuestra historia académica. Y os han explicado qué es eso de los 220 voltios. Que levante el brazo, estamos entre profesores. ¿Quién es capaz de explicarnos? Yo soy físico, ¿eh? ¿Qué es? Para condicionaros. ¿Qué es la diferencia de potencial? Levante el brazo. 1, 2, 3. Pero ese se llama Pacheco, no vale. Fantástico. 3 personas. No nos tenemos que sentir mal. ¿Por qué? Porque podemos vivir sin saber lo que es la diferencia potencial. Perfectamente. ¿Por qué no somos capaces de definir lo que es la diferencia potencial? Varias razones. ¿Hubo impacto emocional cuando nos lo explicaron? Si nos hubieran llevado a una central hidroeléctrica, nos hubieran hecho la analogía entre el movimiento de los electrones en el conductor con el movimiento del agua en las cañerías, tal, a lo mejor, viéndolo en vivo y en directo con esa analogía, se nos podría haber quedado algo. Pero si no estamos en contacto con esos conocimientos, si no hay una práctica regular, no vas a saber definir lo que es la diferencia potencial. Interesante. Nuestro compañero Fabricio Ballarini. Efecto sorpresa. Cogen a los estudiantes y les enseñan un contenido curricular. 1 hora antes de enseñarles ese contenido curricular, los sorprenden. Los llevan al laboratorio, una práctica sorprendente, o a un concierto musical. 1 hora antes o 1 hora después de trabajar esos contenidos. ¿Qué observan los investigadores? Que cuando pasa eso, como consecuencia de este efecto sorpresa, se consolidan mejor los aprendizajes de memoria de corto plazo a memoria de largo plazo. Cosa que no ocurre cuando la sorpresa se da 4 horas antes o 4 horas después de trabajar los contenidos, o cuando la sorpresa se convierte en rutinaria, lo que el buen profesorado siempre ha sabido. Fantástico, efecto sorpresa. Ahí tenéis. Cuando Francisco Mora siempre dice la importancia de la curiosidad, el despertar emocional para facilitar la atención, ahí está. A mayor grado de curiosidad suscitado, se activan más esas regiones del sistema de recompensa cerebral, ya han aparecido, donde interviene la dopamina, motivación intrínseca, y no solo eso, sino que mejora la integración de información con ese hipocampo que también ha aparecido. Fantástico. Programados para aprender a través de lo que nos motiva. Pero claro, ¿qué es la motivación? La motivación es como una reacción de combustión. ¿Qué hace falta para iniciar la reacción de combustión? ¡Chispa! Por ejemplo,
Chema, al comenzar una unidad didáctica sobre el antiguo Egipto, pues se monta esta historia, esta película, donde los hace participar directamente. Ha aparecido la imagen de los chavales, no sé si los habéis visto. No sé si os habéis dado cuenta si estaban contentos o estaban... Os puedo asegurar que están súper contentos, porque les encanta participar en estas historias. Pero claro, esto es chispa. ¿Y luego qué? La motivación inicial es fácil, pero luego... Bueno, hemos puesto un ejemplo antes con el tema de la Edad Media, de Alejandro, pero el poder de los buenos proyectos. Este es un proyecto que utilizamos para iniciar una unidad didáctica de matemáticas relacionada con lo que llamamos optimización, cálculo de máximos, mínimos. Podríamos haber empezado explicándoles cómo se calcula un máximo mínimo a través del lenguaje típico de las matemáticas, las derivadas. Pero no nos apetecía. Y nos apetecía comenzar la unidad con una pregunta abierta, porque esta tableta de chocolate tiene esta forma de prisma triangular. Entonces ellos iban generando nuevas preguntas, analizaban, comparaban superficies, volúmenes, se iban al supermercado a hacer un estudio de ingresos, costes, y iban aprendiendo cuestiones vinculadas a los máximos y mínimos. Os sorprendería ver estudiantes como etiquetados como poco creativos o creativos que eran en este tipo de proyectos. Bueno, ahí manteníamos... Claro, chispa, motivación inicial. Y luego, para que la reacción de combustión fluya, ¿qué hace falta? ¿Oxígeno? ¿No? Fantástico, motivación de logro. Aunque también veíamos que si no se clarificaban los objetivos de aprendizaje, que si no entendían realmente lo que estaban haciendo, algo que confirmaron luego las investigaciones. Es muy importante tener en cuenta en este tipo de proyectos, parece ser, los conocimientos de base del alumnado. Si no... Bueno, un ejemplo. ¡De pie! Estamos hablando de cooperar, ¿no? Pues hacemos el esfuerzo por cooperar. ¿Sí? Los integrantes de una misma fila. Tenéis que analizar esta pregunta. El poder de las buenas preguntas. La pregunta es... Somos muchos grupos, ¿eh? Os agrupáis los representantes de una misma fila. Tenéis claro, ¿no? La distinción. La fila, otra fila, otra fila. 2 minutos para analizar esta pregunta. 2 más 2... Venga, 2 minutos. O 3. Hay un representante, ¿no? El secretario, que comunica. Cada grupo hay un representante. Una foto, ¿eh? Sí. Pues venga, pasamos el micro para que se escuche. Nos desplazamos por los extremos. Venga, Ana, compartís, por favor, vuestras reflexiones. Bueno, hemos debatido después de un largo debate, la solución es 4. ¡Fantástico! Pero después hemos dicho, así no puede ser. Bueno, esas interpretaciones las estoy haciendo vosotros. Pero que finalmente es 4. ¡Genial! ¡Nos trasladamos! Venga, por aquí seguro que hay... Nosotros hemos sopesado diferentes posibilidades. Fantástico, eso es. Aquí hay mucho infantil y muchos niños ponen Bueno, que 2... Ahí hay un 2 y ahí hay otro 2, pues después van un 2 y otro 2.
Son dos doses. Lo que los adultos entendéis por 22. Lo que vosotros entendéis por 22. O también hemos sopesado que se podía poner un 2, ponerlo encima y salía un 2. Y que puedes debajo. Y que si analizábamos la pregunta, se ve que hay un 2, un más, otro 2, un igual, una cruz, otra 2, 2 rayas y un símbolo. Y lo hemos analizado. ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Fantástico! Bueno, ¿acabamos? Bonito, ¿eh? Bueno, nosotros hemos pensado un poquito y entonces hemos dicho 2 más 2, 4. Después un pensamiento así un poquito más, hemos dicho 2 más 2, 22. ¿Ven? Después hemos dicho si tiene un 2 y pone otro 2 encima sigue siendo 2. Bueno, y si fuera en caso de serie, sería 2 más igual, interrogación, 2 más... Impresionante, increíble, fantástico. Igual equipo. Yo digo que depende del cuerpo que se considere. Matiza porque no entendemos qué es eso del cuerpo. Sí, bueno, eso es una estructura matemática que tiene una serie de propiedades. Entonces, digamos que si considerásemos, por ejemplo, que estamos en θ 2, esto ya... Que no te condiciones, ves esto. Pues sería 0, por ejemplo. Si hiciéramos en ¿Estás escuchando? Más alto, más alto. θ2 sería, vamos a ver, θ2 sería, por ejemplo, coger todos los números naturales y los vamos clasificando en cajas, ¿no? Entonces, en una de las cajas estarían los impares y en otra los pares. Los pares estarían en el 0 y los impares en el 1. De manera que eso sería 4, que es 0. ¿La habéis pasado bien? Esta pregunta, fijaros, nos trasladamos, ya sabéis que la limitación temporal es que no tenemos tiempo, nos van a echar dentro de poco. Podríamos estar muchas horas, pero luego compartimos esto, creamos un foro, ¿eh? Fijaros, lo que nos decía una niña de unos 5 años. Bueno, 2 más 2, tengo 2 gatitos hambrientos y 2 ratoncitos bien gorditos, después tendré 2 gatitos bien saciados. ¡Fantástico! Tenemos la opción de, en una clase de aritmética, quedarnos con el 2 más 2, 4 y reprimirle, o tenemos la opción, ¡fantástico! ¿Se os ocurren otras situaciones en las que 2 más 2 también pueda ser 2? Depende de nosotros, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Pero fijaros lo que las investigaciones nos dicen. Hay 2 estrategias de estudio y aprendizaje que son súper potentes. Una, la práctica espaciada en el tiempo. ¿Por qué no somos capaces de recordar lo que es la diferencia potencial? Por esto. No estamos hablando de repetir siempre lo mismo, sino de trabajarlo desde diferentes perspectivas. Esto tiene importancia a nivel curricular, currículum en espiral, pero también a nivel de estudio. Lo que están viendo los investigadores es que mejor que una sesión de estudio de 60 minutos por parte del estudiante, 2 de 30 espaciadas en el tiempo. No sé si me explico. Práctica espaciada. Esto es muy potente, pero también están viendo lo que ellos llaman efecto del test o práctica del recuerdo. Esto se puede hacer muy fácil en el aula. Un cuestionario. El esfuerzo por intentar recordar lo más significativo que se ha analizado, que se ha trabajado, lo cual se puede hacer con recursos digitales tipo Kahoot o similares. Este esfuerzo por recordar a través de estos cuestionarios tiene una incidencia en el aprendizaje. Fantástico. Esos finales de las clases que hablábamos antes se pueden aprovechar para esto, para fomentar también, no solo el aprendizaje, la reflexión sobre el aprendizaje. Qué bueno también lo que ellos llaman interrogación elaborativa, que el estudiante cuando está estudiando algo se plantee preguntas que vinculen lo que está estudiando con los conocimientos previos. ¿Por qué Júpiter tarda más en dar un giro alrededor del Sol que Marte? Porque la velocidad de traslación es menor, es mayor, porque la masa es mayor. Este esfuerzo por relacionarlo tiene una incidencia positiva sobre el aprendizaje. Lo que hemos visto es, fijaros, cuando planteamos a estudiantes, por ejemplo,
de secundaria, de ciencias o del bachillerato, cuestiones de este tipo. Un atleta corre 1 kilómetro en 2 minutos 20 segundos. La pregunta es, ¿cuánto tarda en correr el triple? 3 kilómetros. Muchos responden 7. ¿Está cansado? La pregunta es, en el enunciado, ¿quién te está diciendo que el atleta va a recorrer cada kilómetro a velocidad constante? Eso no pasa en la vida real y no son capaces de abstraerlo. Como no son capaces muchas veces de ver, cuando sí que se les dice, estamos llenando el recipiente, ahora sí, a una velocidad constante, la profundidad del agua es 3,5 centímetros después de 10 segundos, ¿cuál será la profundidad después de 30 segundos? Pues con el piloto automático, muchos te responden, pues el triple, 10,5, sin fijarse en que la forma del recipiente no es regular. No están acostumbrados a resolver problemas reales, vincular. Y esto pasa porque les introducimos las matemáticas, no pasando de lo concreto a lo abstracto, sino al revés. Y eso es problemático. No puede ser que un chaval de 8 años te diga que está odiando las matemáticas. ¿Y conforme avanzamos? Fijaros, Harvard, se habla mucho del aprendizaje invertido. Ahí tenéis un taller de José Luis fantástico. Pero es que hace más de 20 años en Harvard ya veían esas cosas. You want them to press a button. If they don't know what the answer is, I tell them to make it a game, but they have to press a button. So you notice how the noise level immediately goes up, and they become completely oblivious to the instructor in front. What you really want is this aha moment that you just saw there, but there are many aha moments. So there are two features to this. One is there's active engagement. It's impossible to sleep through class because every few minutes there's a talk. Lo comentamos. Hace más de 20 años, en Harvard, un profesor de física. Sus estudiantes están muy contentos. ¿Por qué están muy contentos, Harvard? No, porque obtienen buenos resultados académicos. Pero él se plantea, ¿son sinónimos? Resultado académico y aprendizaje. Él cree que no están estudiando bien física y dedica todo un par de años a analizar realmente si están aprendiendo física, creando unas preguntas conceptuales de razonamiento, y ve que no están aprendiendo, que conoce la tercera ley de Newton, pero cuando les plantea un choque entre un camión y un choque y un coche, ¿cuál ejerce más fuerza? El camión, porque tiene más masa. Acción-reacción. No entiende la esencia de la física y cambia la metodología. Normalmente utilizaba el enfoque tradicional, magistral. No pasa de un extremo a otro, él también explica en el aula. Prepara los contenidos en casa, viendo vídeos, leyendo, y cuando llegan al aula, si hay que introducir algo con una explicación, se hace. Pregunta, responden a nivel individual. Se puede hacer de muchas formas, ellos con el clicker. Él sigue un patrón de actuación, el típico era este, respuestas correctas entre 30 y 70. Y los hace reunir, los reúne, cooperar, especialmente aquellos que han respondido de forma diferente. Discuten, vuelven a votar. Si hay que explicar algo, se explica y se pasa a otra pregunta. Después de años evaluando la incidencia sobre el aprendizaje, vio que aprendían mejor física. ¿Y cuál era el elemento básico? La discusión en el aula. Fantástico. Otro ejemplo de buena cooperación en el aula. En todas las etapas educativas. ¿Tienes una hoja? Hoja horizontal. Hemos borrado el dibujo. Y han quedado estas líneas. Te pedimos lo siguiente. Tienes que rellenar el dibujo. ¿Están claras? Las reglas. Coge una hoja horizontal. Dibuja estas líneas. Hemos eliminado el resto del dibujo. ¿Y el reto cuál es? Completar el dibujo. Pues venga. Ya veréis que en 1 minuto y medio más o menos lo tenéis.
Venga. Arranca, tía. ¿Qué pasa? ¿Qué pones? Además, un color fantasía. Bueno, una ballena rascando en la barriga. No veo nada. ¿Vaya? ¿Hay alguna fábrica o si no veo? A ver, ¿qué ves? Se pueden utilizar los recursos digitales también, por supuesto. Fantástico. ¿Estamos ya? Venga, compartimos. La compañera Noelia está ansiosa por compartir su dibujo. Venga, explícalo. Pues yo he visto la cara de un chico con un pedazo de tupé de esos que salgan ahora. Sí, loquillo, tal. Se notaba el pelo, ¿no? ¡Fantástico! ¿Quién más comparte? ¿Y qué has dibujado? Explícalo. ¿Otro rockero? Sí, pero del estilo. ¡Fantástico! ¿Qué más? ¿Dos personas hablando? ¡Estáis conectados! ¡Impresionante! Sí, sí, no, yo me había dado cuenta desde el inicio de la sesión, que había una conexión ahí. ¿Qué más? ¿Qué más quiere compartir? ¡Fantástico! ¿Alguien más quiere compartir? ¡El mundo! ¡El animalito! ¿Qué más? ¡Cerebro! Repartidor de pizzas. Un jarrón. Sombrero. La pregunta es, si nos tuviéramos que quedar con uno, ¿con cuál nos quedaríamos? Para eso sirve el arte. Para fomentar un pensamiento abierto, flexible, creativo. Múltiples soluciones al reto planteado. ¡Genial! El poder de la educación artística. ¿Qué ves aquí? Esto es, ¿no se ve bien? Una galería de arte en clase de biología. Ejemplos reales. Todas las variedades artísticas son fantásticas, pero cuando se integran en los contenidos curriculares. Recuerdo aquel proyecto Poesía de Lope de Vega al ritmo de rap. Aquella profesora de inglés que pide a sus alumnos que hagan una recreación de la obra Romeo y Julieta, por supuesto en inglés, pero con un final diferente. Eso es un acto creativo. Ese profesor de matemáticas que pide a sus estudiantes que escriban unas estrofas relatando los pasos que tienen que seguir para aplicar un teorema. Eso es diversificación de redes cerebrales en el aprendizaje. ¡Fantástico! El siguiente reto. Vas a escuchar una música. Los integrantes de las minutos. ¿Están claros los objetivos? ¿Están claras las prioridades? Primera prioridad, pasarla bien. Segunda, que todos los integrantes queden.
que va a observaros a nivel grupal, vais a compartir a vuestro ritmo vuestra creación. Yo os voy a observar. Le pide a sus estudiantes que utilizando una melodía popular relaten los sucesos más relevantes de la Revolución Francesa. Os puedo asegurar que esos chavales aprenden cuestiones relacionadas con la Revolución Francesa desde esa otra perspectiva. ¡Fantástico! Es un acto creativo. Y hay una variedad que nos encanta. ¡Teatro! ¡Musicales! Ellos aprendían a tocar los instrumentos musicales. No hay mejor entrenamiento ejecutivo que mediante el teatro. Funciones ejecutivas del cerebro, las que nos permiten planificar, tomar decisiones adecuadas, imprescindibles, básicas para el rendimiento académico, para el bienestar personal, para el éxito de la vida. Los chavales tienen que recordar el papel, memoria de trabajo. Tienen que esperar su turno, control inhibitorio. Que el compañero se equivoca, me adapto a la nueva situación, flexibilidad cognitiva. ¡Fantástico! Visión de la neuroeducación. Hay factores imprescindibles ligados entre ellos. Emoción, atención, uso adecuado de la memoria para aprenderlas tradicionalmente como secundarias. El deporte, el movimiento, el ejercicio, el juego, el arte, la educación emocional, básicas para fomentar esas competencias imprescindibles de los tiempos actuales. ¿Y qué nos dice la neurociencia al respecto? Pues fijaros, una de las neurocientíficas más importantes de la historia, Adele Diamond. ¿Qué dice? Efectivamente, las funciones ejecutivas son muy importantes. Planteémonos qué perjudica a las funciones ejecutivas o a la sede de las mismas, la corteza prefrontal, la región del cerebro más, que no sean humanos, más desarrollada. Pues ¿qué es lo que perjudica a las funciones ejecutivas? La tristeza, la soledad, la mala salud, el estrés. ¿Se pueden entrenar las funciones ejecutivas con programas computerizados? Sí, pero ya que sugiere después de todos estos años de investigaciones que los niños y adolescentes se muevan, compartan, canten, bailen, dibujen, jueguen el poder de las disciplinas consideradas como secundarias, que son imprescindibles para un buen desarrollo ejecutivo y, en definitiva, cerebral. Hablamos de programar unidades didácticas. Esta tarde lo veremos. Nos perdemos en las metodologías. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante en la educación? Escuchamos a los adolescentes y nos lo dicen, historia real, diarios de la calle. Una profesora novel llega a una escuela ilusionada con unos problemas conductuales impresionantes. El equipo directivo no le respalda.
Ellos son delincuentes, los estudiantes. Pero ella se introduce en sus vidas a través de la escritura. ¿Lo escuchamos? Me alegro de verle. Sí. Bien. ¿Sigue siendo blanco? Hola, chicos. ¿Preparados? Hola. Hola, profe. Un brindis por el cable. ¿Y esto? Chicas, chicos, escuchad. Esto es lo que quiero que hagáis. Quiero que deis todos un paso al frente y cojáis una de estas bolsas que contienen los 4 libros que vamos a leer este semestre. ¡Qué detalle! Son libros muy especiales y todos ellos me recuerdan en algo a todos vosotros. Venga ya, no sé. Pero, antes de coger los libros, quiero que cada uno coja una de estas copas de sidra y quiero que cada uno haga un brindis. Cada uno hará un brindis por el cambio. Y eso significa que, a partir de este momento, todas las voces que os han dicho que no a algo quedan silenciadas. Todas las razones que dicen que las cosas nunca cambiarán desaparecen. Y a partir de este momento, las personas que erais, esas personas ya no cuentan. Ahora os toca a vosotros. Mentalidad de crecimiento. ¿Vale? Muy bien. ¡Que empiece la marcha, colegas! Ahora se suelta. Una serie de... Fijaros en la mirada de la profesora. Tengo novios como desde los 11 años. ¡Eso no lo creo! Bueno, a ver, yo era la que se iba a quedar preñada antes de los 16 y dejaría los estudios. Como mi madre. Eso no va a pasar. Nadie escucha nunca a los adolescentes. Todos creen que deberíamos ser felices porque somos jóvenes y no ven las guerras que libramos todos los días. Pero algún día mi guerra acabará. Y yo no moriré. Y no toleraré abusos de nadie. Soy fuerte. Mi madre me echó de casa cuando entré en la banda. Pero quiero que me vea graduarme. Quiero llegar a los 18. Situación actual. ¿Puedo leer algo de mi diario? Me encantaría. ¿Quién es ese? Es ese tío. Trabaja con nosotros desde primero, idiota. No lo sé. Este verano ha sido el peor verano en mis 14 años de vida. Todo empezó con una llamada. Mi madre lloraba y suplicaba. Pedía más tiempo, como si intentase dar su último aliento. Me abrazó con todas sus fuerzas y lloró. Sus lágrimas cayeron sobre mi camisa como balas y me dijo que nos desahuciaban. No paraba de pedirme perdón. Pensé, ya no tengo casa. Tenía que haber pedido algo más barato por Navidad. En la mañana del desahucio, un fuerte golpe en la puerta me despertó. La policía venía a hacer su trabajo. Miré al cielo, esperando que pasara algo. Mi madre no tiene familia que la apoye, ni dinero. ¿Por qué molestarme en venir a clase y sacar buenas notas si soy un sin techo? El autobús para delante del instituto y me entran ganas de vomitar. Llevo ropa del año pasado, unos zapatos viejos y el pelo sin cortar. Creía que se reirían de mí, pero en cambio me saludan unos amigos de mi clase de literatura del año pasado y recuerdo que la señora Cruel, la loca de mi profe del año pasado, es la única persona que me dio esperanzas. Hablando con los amigos sobre las clases del año pasado y las excursiones, empiezo a sentirme mejor. Me dan mi horario y la primera profesora es la señora Cruel en el aula 203. Entro en la clase y es como si todos los problemas de la vida ya no fueran tan importantes. Estoy en casa. Claro que sí. Para que lo hagamos, qué importantes somos
Una nueva educación es necesaria, pero también es posible. La pregunta es, ¿y tú brindas por el cambio? Seguro que sí. Gracias. ¿Sabes que hemos empezado con una historia con los ojos cerrados? Pues acabamos con otra con los ojos cerrados. ¿Aceptáis el reto? Sí. Rosebud. ¿Te suena la palabra Rosebud? Ciudadano Kane. Charles Foster Kane. Relata la vida del magnate William Randolph Hearst, multimillonario americano de aquella época. Toda la trama está guiada por la palabra Rosebud. ¿Sabes lo que significa en inglés Rosebud? ¿Quieres saberlo? Capullo de rosa. Visualiza el capullo de rosa. El color, evoca recuerdos, sentidos, conocimientos previos. Te recuerda situaciones donde estabas con otras personas. Focalizas la atención en el capullo de rosa. ¿Cuánto puede dar un simple capullo de rosa? Comenzamos un proyecto neuroeducativo sobre el capullo de rosa, sobre rosa. Esta tarde lo comenzamos. Si abres los ojos poquito a poco, lo verás el capullo de rosa. ¿Lo ves? Gracias. Que forme parte de la JIPA y nuestros cerebros son mejores a partir de esta conferencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.